Coming in on spaceship 51. Take runway 5, land. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica Cuántica. Bueno, en esta ocasión tenemos a una persona como invitado que nos va a hablar de su experiencia desde su profesión de militar, la experiencia que tuvo con el asunto OVNI. Yo desde hace muchos años, desde que era pequeño, sabéis que el asunto OVNI y extraterrestre me ha encantado, y especialmente todo lo relacionado con el ámbito militar. A día de hoy, después de tantas investigaciones, tanta información desclasificada y tantos autores e investigadores que ha habido y hay, está muy claro que el ámbito militar tiene un montón de información y de archivos que no llegan al gran público, especialmente los archivos que tiene Estados Unidos sobre este asunto. Entonces, para mí es un privilegio y una fortuna el poder conocer y contactar a una persona que, en este caso, ha pertenecido al ejército español, Santiago, capitán retirado del Ejército del Aire, y bueno, pues vamos a hablar con él no solamente de la experiencia que él tuvo, y además conectada con documentos que se desclasificaron en su momento, en el año 92 por parte del Mando Operativo Aéreo, sino que bueno, también vamos a tener la oportunidad de conversar un poco con él a nivel más filosófico acerca de este asunto. Así que Santiago, muchísimas gracias por atender al canal. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, pues me gustaría empezar primero por, así a grosso modo, muy rápido, por lo que ha sido tu trayectoria militar. ¿Cómo entras tú en el servicio militar o cómo entras tú en este campo y te haces profesional? ¿En qué momento tú decides hacerte profesional? Bueno, hay unas circunstancias personales, ¿no? y familiares que, digamos, que me llevaron a tomar esa decisión, ¿no? Porque yo soy de un pueblo de Andalucía, ¿sabes? Digamos, de la España interior, que no hay oferta, no había oferta de trabajo y sigue sin haber oferta de trabajo, y la gente de esos pueblos pues tienen que buscársela de alguna manera. Entonces, en aquellos años, concretamente en el año 56, pues yo no vi otra salida, la sociedad no me ofrecía otra salida, y me incliné por irme a una escuela de especialistas del Ejército del Aire. Una escuela que estaba, no sé si sigue estando, estaba en León, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, pues vamos a probar aquí. Digo, si había que hacer un examen previo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, y si no me aprueban, pues me voy a Alemania o me voy a Francia o me voy a donde sea, porque aquí no se podía, o por lo menos yo no tenía acceso a un puesto de trabajo, o sea, a dónde ganarme la vida. Porque lo que había era pues el campo, y los 4 puestos de trabajo que había en el pueblo, pues digamos que estaban más o menos ya asignados a otra familia, a otra gente, en fin, lo de siempre. Y entonces pues yo dije, bueno, pues me voy al ejército. Entonces no sé si tuve la suerte o no de que me aprobasen, y entonces allí me pasé un año en la escuela, ¿sabes? Y luego al año me mandaron como práctica, me mandaron aquí a Getafe. Ese fue el inicio, ¿no? Bien. El inicio, sí, dime. Y a lo largo de tu trayectoria militar, ¿te fuiste especializando en algo muy concreto?
Bueno, especializando sí, se puede decir que me fui especializando porque era una escuela de especialistas, ¿no? Entonces, sería una incongruencia al decir que no me especialicé cuando yo me fui a una escuela de especialistas, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, todo es relativo, como pasa en la vida, ¿no? Entonces sí, yo me fui especializando, ¿no? ¿Cómo me especializaba? Pues el siguiente paso, después de pasarme un año en León estudiando, pues que no te enseñaban mucho. Tú ibas allí más bien a demostrar lo que sabías, ¿no? No iba, en la escuela no... Eso, pues. Bueno, el caso es que al año me vine aquí me mandaron a Getafe, al grupo que había ahí del Estado Mayor. En Getafe, antes, en aquella fecha, estaba el ala 35, allí dentro, me refiero a la base de Getafe. Estaba el ala 35 y estaba el grupo del Estado Mayor. El grupo del Estado Mayor era una entidad con aviones, con distintos aviones que a donde iban a volar los pilotos del ministerio, sobre todo del ministerio. O sea, hacían otras cosas también, ¿no? En otros vuelos, pero principalmente estaba hecho para que volaran los pilotos que estaban destinados en el ministerio. En realidad era, digamos, si el ejército le exigía a los pilotos una serie de horas todos los años, ¿no? Para mantener la actitud, ¿no? Pues entonces ellos iban allí a ese grupo a hacer las horas de vuelo y mantener la actitud. Otra cosa es luego la realidad, pero bueno, la teoría es esa. Bueno, ahora veremos vamos a pasar ya directamente al caso. Venga. ¿Vale? Y ahí también nos vas a decir cuál era tu labor, ¿no? En aquellos momentos. Entonces nos trasladamos a noviembre de 1965. Dinos en qué localidad vivías tú. Bueno, en noviembre del 65 yo estaba destinado en San Javier, en la base aérea de San Javier, o sea, lo que es la Academia General del Aire. Bueno, en la base de San Javier es un recinto que está en San Javier, en la Ribera, ¿no? En Santiago de la Ribera, ¿sabes? Y en la provincia de Murcia. En la provincia de Murcia, sí. Y entonces, como pasa con todas las bases, dentro de las bases puede haber distintos organismos operativos, ¿no? Allí estaba, por ejemplo, la Academia General del Aire, ¿no? Si te vas a la base de Torrejón, pues en la base de Torrejón pues hay el grupo fulanito, el grupo menganito, el ala yo no sé cuánto, tal, ¿no? Lo que no se mueve es la base, pero los grupos operativos que están allí, pues lo mismo puede estar en una base, puede estar en otra, ¿no? O desaparecer, pero la base sigue estando allí. Bueno, entonces el caso de la base de San Javier, pues es un recinto físico, ¿no? Un recinto físico donde estaba y sigue estando la Academia General del Aire. Bueno, entonces yo fui destinado a la Academia General del Aire en febrero del 60, de 1960. Estuve allí 2 años, luego me fui destinado a Málaga, luego regresé en el 64, otra vez a la Academia General del Aire, y yo estaba allí de mecánico de avión, mecánico de aviones, ¿no? Para el mantenimiento de los aviones, ¿no? Y en enero del 65 me caso. Y mi hijo nace el 2 de noviembre del 65, ¿sabes? Como la familia de mi mujer vivía en un pueblo próximo, pues, y la madre estaba recién dada a luz y tal, pues
digamos que nos trasladamos momentáneamente, ¿no? a casa de sus padres, ¿no? Para que ella estuviera mejor atendida y tal y que cual, ¿sabes? Y entonces, en noviembre, el 16 me parece de noviembre, que es cuando sucedió esto, el 16 de noviembre estábamos viviendo en casa de los padres de ella, aunque teníamos nuestra casa, ¿no? Puesta en un pueblo cerca de allí de San Javier, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la localidad en la que tú esa noche dormiste? Eso era en La Unión. En La Unión. Un pueblo que está a 11 kilómetros de Cartagena y a 21, me parece, si no recuerdo mal, a 21 de la academia, de la base. Correcto. O sea, tenemos el mar Mediterráneo muy cerca. Sí, claro, el mar Mediterráneo. Hombre, lo más próximo allí a la academia pues, es el mar Menor. Pero el mar Menor no es ni más ni menos que una bahía, ¿no? En realidad, lo que pasa es que allí, como es una cosa más local, pues se distingue entre lo que es el mar Mayor, ¿no? Que es el mar Mediterráneo, y el mar Menor. Pero el mar Menor no es ni más ni menos que una bahía que por la naturaleza la cerró poniendo una manga ahí por medio, ¿sabes? Y se quedaron las aguas ahí, pero eso es el mar Mediterráneo, ¿no? Bien. Lo demás, ¿no? Vale, y esa noche entonces, del 16 de noviembre ya del 65, tú te levantas por la mañana y cuéntanos, tú te levantas por la mañana para ir a trabajar a la base. Sí, yo estaba allí, ¿no? Yo iba a San Javier, mejor dicho, a la Ribera, allí a la base, a trabajar. Iba en la moto, yo tenía mi moto, ¿no? Una Vespa de aquella, y yo, pues como todas las mañanas, pues a las 6:30 de la mañana, pues saco la moto, ¿sabes? Y allí en la puerta, pues me puse a arrancarla. Como la moto no arrancaba a lo mejor en la primera, pues bueno, pues y entonces yo observé, arrancando la moto, yo observé que en el cielo, ¿no? En el cielo, a unos 40 grados aproximadamente, yo vi un objeto, vi lo que sea, vi una luz, que era redonda, ¿no? Redonda, era como un disco, redonda, y tenía una especie de aureola de color fuego, de color naranja, ¿no? De color fuego. Entonces, yo me estuve haciendo preguntas mientras que esto era cuestión de segundos o un minuto como mucho, ¿no? Y entonces, ¿y eso qué bicho más raro? ¿Qué será eso, no? ¿Será la luna? No, la luna no. En fin, haciendo consideraciones, ¿no? Pero nunca pensé que podía ser una cosa rara, ¿no? Digo, bueno, pues era una cosa natural, no qué sé. Bueno. Pero la moto arranca y yo me voy porque siempre iba con el tiempo tasado, ¿no? En ese momento a lo mejor no lo llegaste a pensar, pero bueno, luego, más o menos, ¿tú a qué altura crees que podía estar y sobre todo a qué distancia? O sea, ¿te parecía, por los cálculos que tú puedes recordar en aquel momento, te parece que era un objeto o una luz muy grande? Según lo que yo vi y lo que después he pensado de aquello, yo calculo que eso podía estar a la altura de Cabo de Palo o por ahí, o sea, a lo mejor podía estar, pues yo que sé, a 15 o 20 kilómetros de distancia, ¿eh? Entonces, pero claro, las dimensiones del objeto no se puede saber si tú no sabes la distancia, ¿sabes? O no sabes la distancia si no sabes las dimensiones, ¿no? Es una cosa que va relacionado, ¿no? Entonces, yo calculo que aquello estaba, por otras consideraciones posteriores que hubo, yo calculo que aquello estaba sobre el mar, a una distancia de por lo menos de 15 kilómetros, ¿sabes? Y yo lo veía pues como se ve la luna llena, como se ve la luna llena cuando está subiendo del horizonte, ¿no?
pues se ve una luna más grande, ¿no? Que cuando ya está arriba. Y esa fue digamos, la medida aparente, ¿no? Pero claro, como no sabes las medidas del objeto, tampoco puedes calcular la distancia, ¿no? Bueno, pues yo he visto esto con unas dimensiones aparentes de la Luna. Sí, pero el objeto puede tener 2 metros de diámetro o puede tener 100 metros de diámetro. O puede estar a 15 kilómetros o puede estar a 3 kilómetros, ¿no? O sea, si no sabes una de esas cosas, Sí. es imposible calcularlo. Estaba estático y no hacía ruido. No, estaba estático completamente y yo no escuché ruido ninguno. Además, en el supuesto caso de que hiciese ruido, a esa distancia no se va a oír. Vale, y bueno, pues en esos momentos en los que tú lo observas y estás arrancando la moto, tus pensamientos son qué será eso, pero en ningún momento, como decías antes, piensas que pueda ser algo extrahumano. Sí, claro, efectivamente, si ese fue el gran error, no error imputable a mí, porque como no lo pensé, pues no lo pensé y ya terminó. Son cosas que te vienen a la imaginación o no te vienen, ¿no? Entonces ese fue mi gran error, porque si yo llego a pensar que eso puede ser un bicho de esto, un objeto, un ovni de esto, yo no me muevo de allí hasta que el bicho no se mueva. Claro, eso es indudable. Pero de tal manera se borró eso de la mente, o no apareció en la imaginación, que yo me fui, yo tardaba unos 25 o 30 minutos en llegar a la base, ¿sabes? Y fui a mi trabajo, y estando trabajando, que serían ya, pues, ¿cómo serían? Las 7 y pico, las 7 y media, vamos a suponer que fueran las 7 y media de la mañana, ¿eh? Las 7 y media de la mañana. Hasta que yo no escuché allí en el entorno del trabajo, no escuché la palabra ovni, entonces fue cuando a mí se me encendieron todas las luces rojas. Digo, seré idiota, digo, pero si es que lo he tenido delante, ¿cómo es posible que a mí no se me haya ocurrido pensar que eso podía ser un bicho de esto, ¿no? ¿Y qué escuchaste a partir de ese momento? Bueno, yo estaba trabajando porque lo primero que hacía era tenía que hacer unos partes de la situación de vuelo de los aviones, ¿no? Y yo estaba confeccionando esos partes para que lo pudieran ver los pilotos y saber los pilotos con la cantidad de aviones que disponían para hacer los vuelos correspondientes. Bueno, y entonces allí en el entorno de la oficina escuché la palabra esa ovni. Sí, porque fulano, adiós, un compañero, le ha pasado esto. Y entonces a mí se me saltaron todas las luces rojas. Digo, claro, dejé lo que estaba haciendo y le dije al compañero, digo, oye, sigue tú con esto, digo que yo voy a ver qué pasa aquí, ¿sabes? Pues claro, la cosa era importante. Entonces me levanté y le pregunté a uno de ellos, uno de los que estaban allí, le pregunté, pues no sé si fue a un tal Domingo, digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues que a fulano, omito el nombre porque, entre otras cosas, porque no creo que sea prudente decirlo, porque a fulano, el compañero fulanito, ha tenido esta experiencia con, perdón, con un ovni, ¿sabes? Bueno, mientras Santiago bebe agua y recupera voz, sí que voy a adelantar que muchos años después de esta experiencia de Santiago, hablamos del noviembre del 65, el 16 de noviembre, se produjo, digamos, la segunda desclasificación de documentos oficiales por parte del ejército español. Estamos hablando del año 92. Se desclasificaron una serie de documentos que, por una parte, digamos que la cara de la moneda nos dice que qué bien que el gobierno desclasifica documentos
y queda evidenciado que desde siempre se han investigado los casos de avistamientos ovni por parte de militares. Y por otra parte, sí hubo una cruz de esa moneda, y es que muchos de estos documentos desclasificados, cuando se investigaron y se analizaron por parte de los ufólogos aquí en España, pues se descubrió que por ejemplo, muchos de los documentos venían capados, castrados, venían con muchos tachones de información, y también había casos en los que se trataba de dar explicación a cosas que evidentemente eran inexplicables. Se trataba de darles unas explicaciones, digamos, científicas, pero muy poco consistentes, y con asesoramiento de algún personaje civil, digamos, con un plan de intoxicación, es decir, dar la apariencia de apertura informativa, pero al mismo tiempo manipulando la información. En cualquier caso, quedó evidenciado que el ejército español, por supuesto, siempre ha investigado los casos OVNI. Entonces, Santiago, síguenos contando. Tú preguntas qué ha pasado y qué es lo que le ha pasado a la persona de cuyo nombre no queremos saber nada. Bueno, a mí lo que me dijeron, porque yo no hablé directamente con la persona que le había pasado eso, con ninguna persona de las que había visto ese cacharro. Pero lo que me dijeron los compañeros fue que él iba de su casa al trabajo, a la base, ¿sabes?, en bicicleta, y que como la carretera pasa al lado del mar, pues en un momento determinado miró hacia el mar, ¿no? Y entonces vio una luz potente, una luz grande, enorme, que se acercaba hacia la costa, hacia donde estaba él, ¿no?, hacia esa zona, que podía ser hacia donde estaba él o no, pero bueno, él consideró que el cacharro ese, y se asustó. Esta persona parece ser que se asustó, se bajó de la bicicleta y se escondió. En realidad el informe lo detalla bastante bien, ¿no? Lo detalla bastante bien. Lo que pasa es que omite los nombres, no sé por qué, pero omite los nombres, será porque esas personas no han querido salir en eso. Entonces se esconde, como dice el informe, ¿sabes? Está bien hecho el informe. Se esconde, ¿sabes?, porque tuvo miedo. Él, imaginemos que estamos de noche, ¿no?, porque era de noche, y que ve una luz potente que se está moviendo, un objeto que se está moviendo hacia donde estaba él, y se escondió. No sé si se escondió detrás de una palmera o se escondió detrás del seto, ¿sabes?, pero se escondió, ¿sabes?, porque tuvo miedo, evidentemente, ¿no?, y cualquiera hubiera tenido miedo, ¿no? Y entonces eso, pues, pasó, digámoslo así, desapareció, y él continuó yendo a la base, y dio parte a los jefes de lo que había visto. Hubo otras personas que también lo vieron, y entonces, pues claro, pues se armó el revuelo. Aquella mañana se armó el revuelo en la base de todo esto, porque claro, una cosa absolutamente asombrosa, fuera de lo normal y fuera de toda lógica, ¿no? Como consecuencia de estas situaciones de otros compañeros, se abrieron investigaciones, de las cuales luego nos enteramos en el año 92. Y antes de proseguir, sí que menciono que el expediente desclasificado sobre esta situación es el 65116, ¿vale? 16 de noviembre del 65, Ciudad del Aire de la Base Aérea de San Javier. Y el primer párrafo que tenemos dice: el oficial de vuelos de la Academia General del Aire informa de las manifestaciones hechas por 3 suboficiales destinados en la misma, sobre la observación de un objeto luminoso cuando se dirigían desde su domicilio a la base. Por ejemplo, a las 7 menos 20 de la mañana es cuando uno de los testigos se desplazaba en bicicleta y vio una luz muy brillante, instantánea, algo así como un relámpago de color violeta muy claro.
Al mirar al cielo observó una especie de luna llena rodeada de un halo. Tan parecido a lo que tú contabas antes, lo que tú viste. Una luna llena rodeada de un halo, el disco central era de color gris plomizo y el halo de color humo claro y se encontraba a una altura de unos 500 o 600 metros en dirección a Cabo de Palos. El objeto luminoso se movía en dirección hacia donde él se encontraba, aumentando de tamaño, de forma que, cuando la distancia fue de unos 2 o 3 kilómetros, el diámetro aparente del círculo era de unos 2 metros y el halo de 1. Al cabo de un minuto aproximadamente el objeto se alejó en dirección hacia Alicante, perdiéndose de su vista. Aquí lo que estoy viendo, Santiago, es que como tú no contaste, por lo que veo, tú no contaste nada de lo que tú viste, a ti no te interrogó a nadie, no hubo una investigación contigo. No, no, porque yo no era, digamos que yo era un sujeto pasivo. Yo no había visto eso, no había visto eso allí en la base, ¿eh? Y yo comenté con los compañeros, de allí, que yo había visto eso mismo lo había visto yo desde otro punto geográfico, ¿no? Desde la Unión, ¿sabes? Y lo había visto quieto. Ellos lo vieron en movimiento. Y el informe dice que el halo era de color humo claro, algo de eso dice el informe. Yo lo vi de color naranja, el halo. ¿Por qué esa diferencia? Si era el mismo objeto, no lo sé por qué esa diferencia, pero supongo que sería por un cambio de energía. No es lo mismo que el objeto se moviera como que el objeto estuviese quieto. Entonces ahí había un cambio de energía. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué energía utilizan? No tengo ni la más remota idea, ¿sabes? Ni creo que lo sepa casi nadie, ¿sabes? Digo, pero supongo que será algo de eso, a un cambio de energía. Están utilizando una energía para desplazarse, ¿sabes? Y lo que se ve a su alrededor es una cosa blanca o una cosa de color gris, ¿no? Y cuando yo lo vi era de color naranja, me acuerdo perfectamente. Sí, bueno, es una hipótesis interesante, por supuesto. Fíjate, luego hay otro testigo que se encontraba dentro de un vehículo oficial y vio un destello muy brillante que le llamó la atención, hasta el punto que descendió del vehículo al igual que el soldado conductor. Y ambos, mirando al cielo, observaron una especie de nebulosa hacia el norte. Insisto que estoy leyendo textualmente el informe oficial del Mando Operativo Aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia. O sea, no estamos hablando de papelajos cualquiera. No, claro, indudablemente no son papelajos cualquiera, porque hay que partir de la base de que un informe de esto que lo firma, supongo yo, el coronel de la base para mandarlo al ministerio, este señor no va a firmar cualquier tontería, ¿no? No, porque Correcto. son personas responsables, ¿no? Y no firman ninguna tontería, ¿no? Exactamente. Entonces, luego ya las consecuencias que puede haber o tal, ¿no? Pero ellos no se pillan los dedos en ese aspecto. Ellos si estampan la firma será porque han descrito la realidad de lo que pasó, ¿sabes? Otra cosa son las interpretaciones que se hagan, pero Exactamente. eso es lo que le comunicaron a ellos. Mire usted, hemos visto esto, ha pasado esto y ha sido así. Pues entonces él lo firma porque claro, eso va al ministerio y entonces él no se va a exponer a que le digan cualquier tontería, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro. Y luego el tercer testigo dice, a las 6:35 se les unió otro suboficial, el tercer testigo de los citados de este informe, y emprendieron el viaje hacia la base. A los pocos segundos de iniciada la marcha observaron un objeto luminoso en forma de disco y nuevamente bajaron del coche para averiguar de lo que se trataba y observarlo más detenidamente. El disco luminoso se encontraba en dirección norte y se dirigía hacia Elche. La observación duró unos 4 minutos, desapareciendo rápidamente. La verdad es que 4 minutos es muchísimo tiempo. Claro. Y claro, lo que es la vida, muchos años después, yo te conozco, contacto contigo y bueno, pues nos encontramos con el cuarto testigo, anónimo, de alguna manera, que eres tú, Santiago. Es curiosa,
Porque tú, hasta que tú y yo tuvimos contacto y hablamos de estos expedientes, ¿tú eras conocedor de estas informaciones? ¿De estos expedientes desclasificados? No, yo no era consciente, o sea, yo no sabía, hombre, me imaginaba que el revuelo, que el follón que se armó en la base, ¿no? Tenía que tener algunas consecuencias de tipo oficial, ¿no? Tenía que haber informaciones, ¿no? Eso es de lógica, porque se han visto cosas importantes y entonces la gente, por un lado, busca explicaciones y por otro, quiere dar información a los jefes de qué es lo que ha pasado, de qué es lo que han visto ellos, Y ¿no? en el ámbito militar hay procedimientos automáticos ante eso. Hombre, los procedimientos sí están reglados, están tasados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí se ha mencionado el oficial de vuelo, pues bueno, pues van al oficial de vuelo y le dicen, oiga, mire usted, yo he visto esto, o van más de una persona, mire usted, me ha pasado esto en el camino. He visto este objeto. Digo, el oficial de vuelo porque es el que tiene relación con el aspecto aéreo, ¿no? Pero luego puede a su jefe natural hacerle un informe. O si el coronel de la base les llama, pues decir, a ver, quiero hablar con ustedes, con las personas que han estado viendo esto, quiero saber qué es lo que han visto, ¿no? Porque claro, luego hay que redactar un informe, o yo pienso redactar un informe de lo que ha pasado y quiero saber de primera mano qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que ustedes han visto, ¿no? Claro, hay que pensar que estamos hablando de una situación a las 7 de la mañana o a las 7 menos 20 de la mañana, ¿sabes? Que es de noche, en esa época era totalmente de noche, ¿sabes? En la que se ve un objeto que que lo vieron varias personas de allí, ¿sabes? De compañeros que iban de la Ciudad del Aire o de los alrededores de la base donde vivían, iban al trabajo y coincidió que lo vieron. Entonces no fue una persona sola, no, esto lo vieron varias personas. Luego los jefes recabarían, me imagino, recabarían información de los testigos que lo vieron mejor o los más cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que de un compañero mío que vivía en la Ribera, él me ha contado en más de una ocasión que cuando salió de casa, él vio en el pueblo, en la Ribera, él vio en el pueblo una luz que le llamó la atención, pero no la luz de ese objeto, no, el pueblo estaba iluminado. El pueblo, según me cuenta este compañero, el pueblo, dice, yo observé que el pueblo estaba iluminado con una luz distinta a la que tenía otros días, ¿no? Otras mañanas, ¿no? Y dice que una luz parecida como si estuvieran soldando con una eléctrica o una luz azulada, ¿no? Dice, me cuenta él, dice, a mí me llamó la atención cómo estaba, pero claro, como tampoco pensó en que pudiera ser una cosa de esta, pues él continuó y se entró en la base, fue a su trabajo y ya está. Y allí se encontró, pues lo mismo que me encontré yo, todo el tiberio este que se formó alrededor del cacharro este. Tú me contaste en su momento que, bueno, a lo largo de tu trayectoria sí que has escuchado más experiencias relacionadas con el tema OVNI. Me hablabas creo recordar un par de militares que estaban pescando en un puerto y de madrugada también vieron algo que les asustó de una manera importante. Sí, eso era, pero yo lo conozco, ese tema lo conozco por una persona, digamos, interpuesta, ¿no? Otro compañero que me contaba la experiencia que habían tenido estos dos, ¿no? Estos dos compañeros en una ocasión estos eran pescadores, ¿no? Aficionados a la pesca, ¿no? Y, y una noche de verano, creo que era en verano, pues se iban a pescar al puerto de San Pedro, ¿sabes?
y estaban uno en un espigón y otro en otro. Estaban a lo mejor retirados, pues yo qué sé, 50 metros, 80 metros uno de otro, ¿no? Y entonces, uno de ellos, eso es lo que me cuenta este compañero interpuesto, uno de ellos dio la voz de alarma y le dijo: fulano, ¿has visto eso? El otro parece ser que ya lo había visto, no dijo nada, pero él se puso a recoger los aparejos de pesca. Y este insistió: oye, fulano, ¿has visto eso? Sí, 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 yo me voy, o algo de eso. Y entonces, ¿qué habían visto? Pues sencillamente habían visto un cacharro enorme, parece ser, que se acercaba a la costa. Y se asustaron de tal manera que, sin decir vamos a recoger, los dos se pusieron a recoger los aparejos y se marcharon de allí, porque estaban verdaderamente asustados. Estaban traumatizados. Uno de ellos, me parece que los dos han fallecido ya, uno de ellos no quería que se hablara de este tema. Estaba totalmente traumatizado. Porque claro, hay que ponerse en el lugar de las personas, ¿sabes? Hay que ponerse a las 3 de la mañana, que es cuando les pasó esto, ¿sabes? Allí solo ellos dos, en el puerto de San Pedro. Yo que me lo imagino, porque conozco a los personajes, conocía a los personajes, me imagino a esas dos personas allí puestos en el ese, que ven un cacharro enorme que se acerca a la costa, un cacharro luminoso. Te estoy hablando de personas que estaban acostumbrados a volar, que eran mecánicos, un radio y un mecánico. Que no se asustan de cualquier cosa, vamos. Que tenían muchas horas de vuelo. Entonces, que no eran niños, que eran personas ya adultas, ¿no? Eran personas ya de 40 años y entre 40 y 50 años, ¿no? O algo menos, pero personas adultas, vamos, y con horas de vuelo. Claro, ven una cosa de esa a las 3 de la mañana, ellos solo allí en el puerto, pues como si se te aparece la Virgen. Imagínate que a las 3 de la mañana que estás allí tú solo y se te aparece la Virgen. Claro. El impacto es absoluto. El impacto claro. es absoluto. Luego que no me vengan hablando a mí de tonterías. Mire usted, estos serán alemanes, serán americanos, serán rusos o serán de la Real Sociedad. Pero lo que yo vi, según de ellos, eso no pertenece a... No estamos nosotros tan avanzados que yo sepa, vamos. Y luego también me contabas, porque yo te pregunté que a lo largo de tu trayectoria militar, si habías escuchado a algún piloto o algún mecánico de vuelo contar si por ahí arriba se ven cosas. Hombre, pero claro, esto son cosas ya... por ejemplo, a mí me lo contó una persona interpuesta. Y algunas veces, hablando de estos temas, pues también me refirió de pilotos que han visto cosas. Pero no se puede... yo no puedo asegurar nada, porque en primer lugar son personas interpuestas, ¿no? Quiero decir, yo no hablé con el testigo directamente, ¿sabes? Pero el convencimiento que tenemos todos, ¿no? Es de que han visto cosas, que muchísimos pilotos han visto cosas. Tú antes de tu experiencia, antes de este episodio en el 65, ¿tú es un tema en el que alguna vez habías reflexionado, habías pensado, habías leído algo? Es decir, ¿qué idea tenías tú sobre el asunto OVNI y, por supuesto, presencia extraterrestre en la Tierra? ¿Tenías alguna idea previa? A partir de ese momento
¿Tu idea continuó siendo la misma o cambiaste de idea? ¿Cuál es tu pensamiento? Yo siempre he pensado, porque había algunas personas que se dedicaban a la investigación de estos temas, y algunas veces perdón, hemos hablado del tema, ¿sabes? Pero tampoco así muy concienzudamente, ¿no? Lo que sí puedo decir es que yo estaba convencido o bastante convencido de que ese fenómeno podría ser perfectamente plausible, podría ser perfectamente real, ¿no? Luego la historia me ha ido demostrando que eso es real, que eso es real. Pero como vivimos en una sociedad que nos oculta tantísimas cosas, una de las que nos oculta es esta. Nos lo oculta la ciencia y nos lo oculta la religión y nos lo ocultan todo, ¿no? ¿Por qué? Pues no llego a... quiero entender por qué, pero, pero no alcanzo a comprender exactamente cuáles son las motivaciones, qué es lo que se pone, qué es lo que ponen en riesgo el que la gente sepa todas estas cosas. No llego a entenderlo, porque alguna vez se tiene que saber. A lo mejor ellos piensan que mientras más se dilate en el tiempo, mejor, ¿no? O que piensan que no estamos preparados. Y yo creo que estamos más preparados de lo que ellos creen, ¿sabes? Lo que pasa que por la ciencia y por la religión pues hay un ocultamiento. Yo pienso que hay un ocultamiento, porque a mí que no me digan que la ciencia no sabe qué es lo que está ocurriendo, Bueno, hoy en día, que los astrónomos no saben qué es lo que está ocurriendo, bueno, pues. los últimos descubrimientos en astronomía te hacen ver que evidentemente solamente por probabilidades y por estadística, por supuesto el universo y la galaxia está plagada de vida inteligente. Es más, claro que hay científicos como el famoso doctor Joseph Allen Hynek, el astrofísico que trabajó primero para los militares en Estados Unidos, pero luego se salió del ámbito militar porque vio la manipulación y la ocultación, y lo que hizo fue crear una organización civil de investigación del fenómeno OVNI. Lo he dicho otras veces, es un personaje que sale en un fotograma al final de la película de Encuentros en la tercera fase, un señor con perilla blanca, con pipa y con gafas. Pues este profesor Hynek, un astrofísico muy inteligente, muy preparado, y los décadas antes de fallecer ya tuvo muy claro que la presencia ovni barra extraterrestre era una realidad en el planeta. Por lo tanto, otra cosa es que oficialmente se mantenga ahí. Y luego, Santiago, me imagino que los militares, sobre todo si hablamos de Estados Unidos, los militares conectados con el complejo militar industrial y con otros oscuros intereses, evidentemente, aunque puedan pensar que no estamos preparados, pero digamos que eso es un pensamiento, en mi opinión, que nos tiene en cuenta en algo. Bueno, no están preparados y no les quiero distorsionar su vida, no les quiero hacer daño. Habrá otros intereses más oscuros todavía por los cuales no les interesa la toma de conciencia, porque al final, a nivel global, a nivel de una humanidad, a nivel de la percepción de la realidad, imagínate cómo cambiaría la percepción del mundo y de la vida por parte de todo el planeta y de parte de una humanidad si fuese evidenciado, ¿no? Que la presencia extraterrestre no solamente es actual, sino que se pierde en la noche de los tiempos. Sí, a mí lo que me parece es que la, los entes oficiales, mientras más arriba te subas, más tienen miedo, tienen miedo a descubrir lo que mucha gente pensamos. Tienen miedo a descubrirlo. Tienen miedo a enfrentarse a la realidad. Tienen miedo a que los superiores o incluso los compañeros
les llamen, no los tomen en consideración, les llamen locos, les digan de eso no se puede hablar. Yo hace muchos años, muchos, que hice un comentario con una persona antes de haber visto esto. Hice un comentario con una persona y me llamó la atención la respuesta que él me dio. Te estoy hablando de hace ya 50 años o más, ¿no? Y me llamó la atención la respuesta que esta persona me dio. Dice, anda, pero si eso, hay montones de gente que lo ha visto. O sea, vino a decirme, porque no continuamos hablando del tema, vino a decirme que eso estaba asumido por muchísima gente. Estaba asumido de que eso era así. Lo que pasa es que la ciencia oficial y otras cosas oficiales y otras, pues siguen negándolo. Por intereses de ellos, por intereses personales y por intereses colectivos, ¿sabes? Porque quizás algún científico de eso pues le diga, no, usted no puede seguir trabajando aquí si habla de este tema. O sea, en una palabra, ni la ciencia, ni la religión, ni la sociedad no se han enfrentado a ese problema. Que habrá, como pasa con todas las cosas en la vida, habrá cosas que sean ciertas y otras que no lo sean. O sea, visiones, ¿sabes?, que son mal interpretadas, ¿no? Vale, de acuerdo. No te digo que no lo sea, ¿sabes? O que incluso puede haber una persona que diga, yo he visto esto y resulta que está mintiendo, ¿no? Deliberadamente. Vale, aceptémoslo así. Pero hay otros que no mienten y que saben lo que están viendo. O por lo menos saben lo que no están viendo. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. No saben perfectamente lo que no es. Mire usted, esto es un globo sonda. Pues mire usted, pues no, eso no es un globo sonda. No me venga usted con el rollo macabeo este de que eso es un globo sonda. Globo sonda, Venus, un satélite. Estas son tonterías. Que usted no sabe buscarle una explicación o no quiere darme a mí una explicación, eso es cosa distinta. Pero no me cuente usted el cuento de Caperucita, porque eso ya me lo sé. Y en esas seguimos estando en esas. Pues yo qué sé, es una cuestión. Yo pienso que todo esto es una cuestión política. Política, y no me refiero a política de políticos de esto de andar por casa del 3 al 4. Política superficial, de la superficie. De política, de algo muy gordo, es de control de la sociedad, de cosas que no se puede hablar. Pues como pasa con la religión, las religiones, pues no te puedes meter en ciertos temas. Y ya está, y no te puedes meter, y ya está, y eso es tabú, ¿sabes? Podemos hablarlo, pero a la hora de decirlo públicamente, de salir un señor ahí, entonces ya viene el acojone. Sí, viene, ya está. Tú verás que hay personas que tú hablas con ellas en privado y te dicen unas cosas, pero esa persona no es capaz luego de decirlo públicamente. Incluso dicen todo lo contrario. Pues como pasa con los políticos dicen una cosa en el escenario privado y otra cosa muy distinta en el escenario público. Públicamente dicen lo que tienen que decir, ¿no? Y luego ya la realidad va por otro camino. Sí, desde luego el asunto OVNI y el asunto extraterrestre, yo creo que no es una cuestión de creencia, es una cuestión de información. En los estamentos militares, políticos, y si ya avanzamos más, nos vamos a las élites y a esos gobiernos profundos o secretos que no conocemos, desde luego
cuanta más información se tiene, más alto es el convencimiento absoluto y la certeza absoluta de todo esto. De todas formas, hay un montón de testimonios, hay muchísimos de astronautas y de pilotos, no solamente civiles, también militares. Y yo animo a la gente que le apetezca indagar más en el tema, hablando de ex militares o de militares retirados más bien. Hay unos vídeos en YouTube de Bob Dean, de Robert Dean y de Clifford Stone. Son dos militares retirados estadounidenses. Bob Dean ha muerto hace muy poco y bueno, a la gente le puede encantar y apasionar toda la información que desvelan estos militares que han sido, por sus posiciones, por sus destinos, han tenido la oportunidad de acceder a información confidencial secreta y unas informaciones espectaculares que van mucho más allá de ver una luz. Y entonces, bueno, pues se puede indagar mucho, hay mucha información y muchas organizaciones que se dedican a todo esto. Santiago, de todas formas, una cosa es la experiencia personal, otra cosa es toda la información ajena que uno pueda recabar y otra cosa es también la creencia, intuición o sensación que cada uno personalmente pueda tener. Tú, Santiago, desde siempre has tenido digamos, tu certeza personal de que están aquí. Yo creo que, claro, cuando te metes en el tema este de las creencias, a mí me hace mucha gracia esto del tema de las creencias, ¿sabes? Por ejemplo, yo tenía un compañero que cuando se tocaba el tema este de los ovnis, decía, pero hombre, ¿cómo es posible que tú creas en estas cosas? Y entonces yo le contesté, digo, tú me haces esa observación, tú que eres una persona religiosa, tú que vas todos los domingos a misa y todo, y resulta que tú eres de comunión diaria, eres una persona convencida, o por lo menos que yo sepa, tú eres una persona convencida en la religión y por lo tanto en sus dogmas. Esas creencias no son más fantásticas que las que yo te estoy exponiendo. Sin embargo, tú crees en eso. Que a mí me importa un pimiento en lo que tú creas. Me da igual que creas en eso como que creas que los camellos vuelan. Que no tengo nada en contra de que tú creas en eso. Pero lo que no puede ser es que tú me digas a mí que eso de los ovnis es una bobada, una tontería, creer en eso, y sin embargo tú crees en cosas que, bajo mi punto de vista, son infinitamente más increíbles. Pero yo no te digo que no creas, ni te digo que es ninguna tontería. Tú crees en eso, pues me parece muy bien. Y tú vas a comulgar y crees que Dios está allí en la hostia consagrada, que eso que no es metafórico, que eso es real, y tú te lo crees. Tú te lo crees. ¿Estás convencido de que eso es así? Bueno, pues allá tú. Y sin embargo, hay religiosos, por ejemplo, aquí en España ha habido religiosos importantes en el campo de la ufología. Posiblemente. Que no han tenido ningún problema en no solamente admitir la compatibilidad de su creencia religiosa con la existencia de extraterrestres, sino que además algunos de ellos incluso han sido investigadores. Entonces, en ese sentido es que tampoco es incompatible, pero la contradicción que tú señalas con respecto a la conversación con esta persona, pues es claro, muy interesante, porque es una contradicción, efectivamente. Claro, es que... Sin embargo, yo ya te digo que en el campo de la ufología, en el campo ovni, la información de la que hoy se dispone es brutal, es abrumadora. Claro, en estos temas, nosotros estamos ahora en una etapa
en una etapa en la cual Internet y las redes sociales lo invaden todo. Y todo está invadido, valga la redundancia, todo está invadido por informaciones. Pues todo está invadido de informaciones. Claro, hay tal volumen de datos que es imposible manejarlos, ¿no? Que es imposible manejarlos. Añadido a esto, hay infinidad de información que expresamente, deliberadamente, está desinformando a la gente. O sea, sencilla y llanamente están mintiendo. Pero esta estrategia la están llevando en varios campos, sobre todo en el campo de la política. O sea, la información es falsa. ¿Por qué? Pues yo pienso que es por la sencilla razón de que hay muchísima gente que no piensa, sencillamente que no piensa, que no se para a pensar, que no se para a razonar. Y entonces esa semilla que van dejando ellos caer va cayendo en mentes que no se paran a pensar, sencillamente que les cuesta trabajo. Entonces la gente se dedica a ver programas de televisión de idiotas, porque esto está dominado, esto está invadido de tontos y de sinvergüenzas, lo que no sé en qué proporción, ¿sabes? Pero de tontos y sinvergüenzas seguro, Ahora, no sé si estamos al 50% o yo creo que los sinvergüenzas son menos, pero son más importantes, ¿sabes? Y entonces, pues, esto es la época que nos toca. Entonces, lo que hay que saber discriminar, ¿no? O por lo menos ponerlo siempre en cuarentena, ¿sabes? Todo lo que nos llega de información de eso. Porque puede haber gente que está haciendo vídeos, ¿sabes?, sobre OVNI, que es una mentira. No, sin duda los hay, sin duda. Sin duda los hay. Falsificaciones y falsificadores ha habido siempre. Claro. Y los hay hoy en día. Claro, pero Mucho más. Pero bueno, si separamos todo el trigo de la paja, si realmente quitamos a todas las falsificaciones y toda la gente que manipula, la idea central tiene mucha categoría, tiene mucha enjundia, mucho peso, y es, hablo por mí, ¿no? Que no se puede entender la historia de la humanidad sin la presencia de otras entidades. En cualquier caso, Santiago, en el ámbito militar, yo cuando hice el servicio militar, por ejemplo, que también estuve en el Ejército del Aire, yo hablé con varios oficiales de este asunto y era algo muy asumido. Me acuerdo mi brigada jefe en la Policía Aérea, que para él era algo totalmente asumido, por alguna experiencia que había tenido él, por experiencias de personas que él conocía, por la literatura que él había leído, para él era algo natural. Otro día un comandante igual nos contó en una guardia por la noche su experiencia pues muy parecida a la tuya en Salamanca. Y con otros militares con los que hablé durante la época, era algo como muy natural. No era un tema tan tabú. Otra cosa es meterte más a fondo o querer acceder a lo que no debes acceder, ¿no? Claro. Pero lo que son las conversaciones informales entre militares, yo las que viví, era algo como muy natural. No escuché nunca a ningún militar, ni a ningún oficial, ni a ningún suboficial y reírse del asunto o desmerecer a la persona que estaba contando una experiencia, ni mucho menos. yo en el ámbito militar que he desarrollado en mi vida profesional, en el ámbito militar, pero siempre rodeado de gente técnica, ¿no? Yo era mecánico y los que me rodeaban pues eran mecánicos, eran radios, era tal, y otros que eran pilotos, pero aunque los pilotos estaban, digamos,
algo más separado de nosotros, ¿no? Pero en nuestro ámbito no ha habido ningún problema en reconocer eso. Otra cosa es algunas personas que quieren mezclar, el asunto ovni con la religión, con las creencias religiosas, ¿sabes? Y yo estoy convencido, como ha pasado en el transcurso de la historia, ¿sabes?, que la religión, mejor dicho, la iglesia, porque yo hago una separación entre religión e iglesia, ¿no? Y como dijo uno, no sé quién, dijo, la realidad y la historia se parecen o guardan la misma relación. La realidad, la verdad y la historia guardan la misma relación que la teología y la religión. O sea, ninguna. O casi ninguna. Quiere decir que la realidad va por un camino, por una autovía, por la que sea, ¿sabes? Y la historia, lo que nos han explicado, Va por otro. Va por otro. La teología va por un camino, que son de personas que se dedican a escribir sobre Dios, o sobre los dioses, ¿sabes? Y no tienen ni puñetera idea de eso, o incluso algunos ni creerán siquiera en eso, ¿sabes? Y la realidad, que es la religión, que es la iglesia, va por otro. Está más pegada al suelo, más en contacto con las personas, ¿no? Y como ha pasado en la historia siempre, creo yo, sin estar yo versado en este tema, bueno, ni en este ni en ninguno, pues, como yo sé, me consta que la iglesia va por delante de nosotros años, pues llegará un momento en que no tendrá más remedio que asumir que todo esto es cierto, ¿sabes? Pero les pasará algo así como les pasa a los científicos, que los científicos quieren comprobarlo allí en el laboratorio, en una probeta, ¿sabes?, si todo eso es real. Y entonces cuando se les caiga, por ejemplo, un ovni encima de la cabeza, pues dirán, hemos descubierto que esto existe, ¿sabes? No, pero si eso ya la gente lo sabía de hace muchísimo tiempo. Son ustedes los que ahora no tienen más remedio, ¿sabes?, que asumir públicamente que eso es cierto. No tendrán más remedio. Pero claro, mientras que eso llega, pues estarán viviendo del cuento, uno y otro. Y la gente pues seguirá viendo los programas de basura, que es lo que le entretiene, porque lo que no se quiere en la mayoría de los casos es pensar. Porque pensar, aparte de que cuesta trabajo, ¿sabes?, es comprometido. El hecho de pensar es comprometido, pero no comprometido por el hecho de que alguien te pueda decir. No. Te lo puedes decir a tú mismo. Es como una autocensura. Porque claro, tú imagínate por un momento que un señor de creyente, ¿no?, pues le asalta un pensamiento, o tiene una idea, o ha leído, o le han explicado, y entonces pues dice, no, yo es que no quiero incidir en el tema, no quiero seguir pensando en eso, porque si sigo pensando en eso, me tengo que borrar. No sé si me explico. Te has explicado perfectamente. La verdad es que es una reflexión final, yo creo que brillante, porque además creo que has explicado muy bien
al final, en el fondo, el por qué una información tan trascendental para el ser humano no se desvela y no sale a la luz. Has tocado el punto clave y lo has explicado perfectamente. De hecho, aparte de mecánico y capitán, yo creo que tienes una parte de ahí de filósofo, Santiago. Va. Te lo digo yo. Bueno, pues Santiago, capitán retirado del Ejército del Aire, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por tu tiempo, por tu información, por tus reflexiones. ¿Algo que añadir? No, bueno, añadir no. Yo lo único que le diría a la gente que me escucha es, pues como decía que, como decía aquel del filósofo alemán, aquel de la Ilustración, ¿sabes? Que vino a decir eso de atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete. Qué bueno. Ese era el lema de la Ilustración, ¿sabes? El sapere aude. Atrévete a pensar, atrévete a saber. Bueno, pues este programa que hemos grabado contigo es una invitación a atreverse a pensar. Pues más vale así, ¿sabes? Bueno, pues, así nos va. Yo creo que estaría muy bien que empezásemos a atrevernos de verdad a pensar y a reflexionar, que al final el tener una mínima duda sobre la realidad que nos están contando de cualquier ámbito no cuesta nada. Es simplemente dudar internamente en tu cabeza. No hace falta tampoco que te movilices mucho, pero por lo menos atreverse a reflexionar, a pensar y a dudar. Sí, lo que ocurre, verás, lo que ocurre, creo yo, es que a nosotros desde niños nos forman, nos forman en una cultura. Y la cultura depende del tiempo y del espacio. Depende en qué sitio está esa cultura, ¿no? Si está aquí en España, si está en Alemania, si está en Estados Unidos, si está en China, depende, ¿no? Depende del espacio, en donde está ubicada, ¿no? Y depende del tiempo. De ahí que incluso las leyes no sean iguales en unos sitios que en otros, ni en unas épocas que en otras, ¿no? Que se vayan adaptando a los tiempos, ¿no? Entonces, nosotros nacemos en el seno de una familia, rodeado de vecinos, rodeado de amigos, rodeado de familiares, ¿sabes? Que nos van inculcando, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Nos van inculcando una cultura, ¿no? Nos van formando el cerebro, nos van formando el cerebro de una manera determinada. O sea, es como si nos fueran formando un cristal, una lente a través de la cual nosotros vemos el mundo. De ahí que en unos sitios esa lente saldrá de una manera y dependiendo en qué época se hace, saldrá también la lente de otra forma. Las lentes no son iguales. Entonces, cuando ese niño ha ido desarrollándose, ¿sabes? Ya con 6, con 7, con 10, con 15 o con 20 años, pues resulta que el mundo lo ve él, lo observa él, desde o a través de esa lupa, a través de ese cristal. Por eso dice que el cristal, que eso depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Bueno, eso es una realidad evidente, ¿no? A lo que estoy diciendo. Entonces, esa persona está viendo el mundo a través de cómo le han formado a él el cerebro. Entonces, no es lo mismo haberte inculcado desde pequeño una
una cultura en religiosa profunda, ¿no?, que haberte educado en otros sistemas, que haberte educado en la religión fulanita o en la religión menganita, porque como hay tantas cosas, ¿no?, pero que nosotros vemos el mundo no como es, sino como nosotros lo vemos, no como es. De ahí que no nos pongamos de acuerdo absolutamente en nada, porque cada uno lo ve de una manera. Muy interesante reflexión, porque creemos acceder a la realidad, pero realmente es una fracción de la realidad. La realidad general no se nos escapa a todos, empezando por lo que tú dices con esa mente moldeada desde niños. Pues Santiago, yo creo que te vamos a invitar para otro programa para hablar de la vida en general, y también te invito a que el próximo OVNI que veas nos lo vas a contar otra vez, por favor. Bueno, yo creo que ya no me queda tiempo. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. A ti por la información. Y bueno, pues me despido de todos los oyentes, un saludo de JMR Salinas y hasta la próxima edición, un abrazo a todos.